Herrera Mercado, consultor jurídico y constitucional, quien nos hablará sobre el sistema judicial frente al nuevo escenario de la salud en Colombia. Bienvenido, doctor. Buenísimo. Ok. Y perdóname un segundito. Esto es para ir cambiando, ¿cierto? Sí, señor. Hacia acá. El computador, si quiere. ¿Lo voy cambiando desde acá? Sí, o si usted está en cualquier lado de dirección le cambia. Pero arranco así, ahí Sí, está señor. igual. Ya yo la orden al doctor Arcila que empecemos y entonces bueno, ellos lo escuchan ustedes se sientan, porque si no, la gente está indisciplinada. Pero hay cámaras todavía, no sé si sea lo más. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas tardes. Primera instancia, quiero agradecer a la Andy por esta amable invitación. Igualmente al doctor Arcila por la misma. Veo que por la hora que me han puesto, no cabe la menor duda que esto es una agresión contra los abogados y por eso, de lógica, el doctor Néstor Humberto Martínez y el doctor Pablo Felipe Robledo se excusaron. Yo no alcancé a excusarme, de manera tal que voy a darle inicio entonces a este reto, a sabiendas que lo más cercano que estoy es al almuerzo de ustedes, entonces trataré de hacer un ejercicio lo más práctico posible para efectos de acelerar ese ritmo. Se me encomendó en principio un tema genérico bastante complejo, relacionado con una especie de estado del arte, de fotografía, por así decirlo, en lo concerniente al papel del sector judicial y de la jurisdicción frente al sector de la salud, lo cual nos llevaría bastantes horas, muchas más de las que ha durado este seminario, razón por lo cual opté por centrarme en un específico punto que pudiera advertir relevancia para los aquí asistentes, y es el atinente a las tendencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional en materia de salud. Yo llegué esta mañana y oía con atención las intervenciones de las personas que me precedieron en el uso de las palabras y hablaban entonces de la política pública en materia de salud, del déficit de recursos y otras aristas sin lugar a dudas importantes que definen la fisonomía del sector. Pero todo eso, por importante que sea, es irrealizable, es utópico, si no se tiene en cuenta el precedente constitucional. No es raro ni insólito lo que voy a decir. Nosotros desde hace muchos años, y diría yo que ello se incrementó con la Constitución del 91, vivimos la estancia del gobierno de los jueces. Poco o nada importa lo que diga el ministro de una cartera, con el respeto que me merece, si la Corte Constitucional tiene una consideración distinta sobre ese eje temático particular. Y eso se ve reflejado en sectores mucho más como este. Incluso la Corte Constitucional, lo saben ustedes, expertos del sector, expidió hace muchos años, vía una tutela, la posibilidad de hacerle seguimiento a los niveles de cumplimiento de la política pública en materia de salud. Esa jurisprudencia, además, se dio con ocasión de los casos de múltiples o del estudio de múltiples casos particulares, pero con todo y eso, la Corte Constitucional ahí no dictó una sentencia, dictó una política pública en materia de salud. Y yo quisiera ver que un ministro de la Protección Social en aquel entonces, cuando se expidió la sentencia T760 del 2008, o de ahora, desacatara ese instructivo. Pues no hay opción, porque no solamente es prevalente la decisión de la Corte, sino que desafortunadamente eso le conllevaría una eventual medida de arresto. De pronto son benévolos y el arresto es domiciliario,
pero sin derecho a visita conyugal. En todo caso, esto lo digo no con el ánimo, ni más faltaba, de generar satisfacción jurídica. También a nosotros los abogados nos preocupa. El Consejo de Estado, por ejemplo, expide una sentencia al día. La Corte Constitucional Colombiana en materia de tutela expide más de 1.400 sentencias al año. ¿Saben ustedes cuántas expide el tribunal alemán que conoce el recurso de amparo al año? Menos de 150. O sea que estamos viviendo un fenómeno de inflación jurisprudencial. Y el problema es que a veces eso genera una dicotomía. A veces la jurisprudencia dice una cosa, a veces dice una totalmente distinta. Porque la Corte Constitucional, no obstante, está conformada por 9 miembros, para efectos de estudio de la tutela, de la acción de tutela, se dividen o se organizan por subsecciones de 3. Y si esa subsección le toca el muy honorable magistrado Alberto Rojas, experto en viudas, el más honorable aún magistrado Jorge Pretel, pues ustedes imagínense el sancocho jurídico que eso puede armar. Sin lugar a dudas, de todos modos, independientemente de esa anarquía en materia de tutela y judicial, la Corte Constitucional ha sido juiciosa, digo juiciosa, en el establecimiento de reglas o pautas jurisprudenciales que permiten de alguna forma enrutar, clasificar o tener unas líneas temáticas de lo que piensa la Corte es el sector de salud, de lo que piensa la Corte es el derecho de los usuarios de este servicio denominados pacientes, de lo que piensa la Corte debe ser el cubrimiento, acceso y cobertura de este servicio. Y ese es el reto de lo que aquí vamos a condensar en esta presentación, que revela algo así como el estudio de más o menos unas 200 sentencias, pero no para que se las lean, ni más falta, sería un abuso de confianza y eso también es un delito, sino para tratar de condensarlas y darles algo de coherencia. Entonces, dentro de ese escenario de gobierno de los jueces, que a veces incluso se denomina dictadura judicial, la Corte Constitucional tiene una tendencia maximalista del sector de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que ha abarcado absolutamente todas las temáticas, hasta lo más mínimo, ¿cierto? Y por eso es una tendencia que tiende de alguna forma a absolver algo que para la Corte es prima facie un elemento fundamental de su configuración y, por qué no decirlo, de su justificación. La Corte Constitucional es la Corte de los derechos. Y si hay un derecho que haya privilegiado la Corte Constitucional, es este derecho, el derecho a la salud. Tal vez el único parangón que pudiéramos hacer sobre un derecho parecido que también tendiera a ser cubierto es el derecho a la pensión. La Corte ha mutado, dándole incluso más espacio a su acción de la noción primigenia de ese derecho fundamental. En principio decía, protejo el derecho a la salud siempre y cuando esté de por medio peligre el derecho a la vida, que es un derecho primigenio dentro de la existencia humana. Pero después la Corte, con el paso del tiempo, fue mucho más allá y dijo, no solamente tutelo el derecho a la salud vinculado a la vida, sino a otro tipo de derechos. ¿Por qué? Porque ese es un derecho que merece la protección especial. Pero el hito histórico en el que nos encontramos hoy en día es mejor o peor dependiendo de donde se vea, porque ya la salud no es un derecho conexo, no tiene que estar afectado otro para efectos de que la Corte Constitucional lo conceda. No, la Corte Constitucional lo concede de manera autónoma. Y por eso, progresivamente, la Corte empieza a ampliar sus jurisprudencias en esa materia, pasando año a año y en materia porcentual a haber un incremento de sentencias en materia de salud, y para los amigos de la estadística esto es un dato interesante, en más de un 14%. Cada año la Corte Constitucional supera en un 14% las sentencias que expide en materia de salud.
Segundo, dentro de esa tendencia maximalista, tenemos que apreciar el factor funcional. La Corte entonces ha dicho que la salud implica no solamente un escenario curativo, sino también preventivo. Y se refiere a nociones preocupantes para los que se preocupan con muy buen rasero del tema de la sostenibilidad del sector. Dice que se requiera. ¿Qué es que se requiera caso a caso? Pues puede ser un escenario supremamente amplio. Pero después la Corte llegó a determinar reglas jurídicas como por ejemplo el acceso a los servicios no debe depender de si se trata del régimen contributivo o subsidiado o si se hallaba o no en el POS. Es decir, fue creciendo el continente, la conquista entre comillas frente al tema de salud. Y ha dicho, frente a un tema que a ustedes les llama, dado el ítem y centro de este foro, frente específicamente a la garantía del acceso efectivo a los servicios médicos y a los medicamentos, que cuando ello no se garantice de manera positiva, se genera automáticamente una violación al derecho fundamental de la salud. Con un inconveniente, uno creería que la discrecionalidad de 9 personas, por lo menos en la época en la que la Corte estaba integrada más legítimamente de lo que está hoy en día, porque nosotros también los abogados tenemos que hacer un revisionismo histórico de la Corte, y es absolutamente indeseable, por decirlo menos, que personas como las cuales anteriormente he mencionado sean magistrados de una alta corporación judicial. Y se los voy a poner así: cuando yo era estudiante, hace ya bastantes años, uno oía de sus profesores los escándalos de corrupción, de indelicadezas de los jueces, y ya eso entonces era preocupante. Pero el nivel de hoy en día es aún peor, son los escándalos de los magistrados de las altas cortes. Pero si ella estuviera conformada idealmente por personas idóneas y legítimas, como decía anteriormente, al final del día son personas reposadas. Pero acontece que la jurisprudencia de la Corte, ¿cierto?, es una pirámide, un embudo, visto al revés, porque existe la obligación para los jueces en niveles inferiores de acatar la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo que quiere decir que en la medida en que se incremente el escenario de revisión del tema de salud por parte de la Corte, a su vez también se incrementará en el tema de los jueces, y ahí podemos encontrar interpretaciones aún mucho más complejas. Por eso esas hipótesis de se requiere no solamente son amplias, sino también preocupantes. Ha dicho también la Corte Constitucional, dentro del factor prestacional, que para efectos, como tratando de todos modos de limitar ese dicho de cuando se requiera, para efectos específicamente de que se ordene una prestación, un servicio, un medicamento en salud, deben concurrir unos elementos completos, todos ellos de manera integral. El primero, pues evidente, que exista una afectación de la salud. El segundo, que ese servicio no pueda ser sustituido por otro que se encontrara en ese plano obligatorio. El tercero, que el interesado no pueda costearlo. Haciendo un ítem, también la Corte Constitucional, en alguna jurisprudencia, no obstante, la persona puede costear ese servicio de salud, igual lo ha concedido bajo el ejercicio del perjuicio irremediable. Si a esa persona no le aplican ese procedimiento quirúrgico, se muere. Si no le dan ese medicamento, pues tiene un riesgo alto en su salud. Y uno cuarto, que el servicio médico haya sido ordenado por un médico específico que trabaje en esa EPS o ARS que atienda a ese específico paciente. Entonces observen que el factor prestacional está limitado, pero igual sigue siendo amplio. Y siguiendo con esa noción, la Corte también se ha preocupado, por acopiarlo así, por concretar unos derechos conexos a la salud. El primero de ellos, el acceso a la información médica. Pues claro, desde luego, todos los pacientes tienen el derecho de recibir información sobre los beneficios, riesgos de un determinado procedimiento quirúrgico, de un medicamento. Pero es que la Corte ha hecho las veces también de autoridad médica, no solo autoridad política que determina la directriz en materia de salud,
no solo pues de organizador del sector, sino también de autoridad médica, porque dice cuándo él mismo califica esa información debe ser relevante. Y ha dicho entonces que dentro de esos criterios fundamentales debe esa información tener elementos suficientes para que la persona sepa no solo a qué se va a enfrentar, sino hacer un análisis comparativo de otras opciones de tratamiento médico sobre ese tema, y adicionalmente que se le presente una evaluación sobre los niveles de éxito y de riesgo. Y si dice eso frente a la información, también va un poco más allá y dice también hay una obligación que a veces parecería ser no de medio de resultado, de calidad del servicio. Debe existir entonces un compromiso de la entidad prestadora de salud, de la mayor aproximación que la Corte lo puede entender en uno u otro sentido también de manera discrecional, de cuáles son los resultados esperables de esa operación, intervención quirúrgica, receta de medicamento, etc. Y ello supone también que haya acceso a la información institucional. ¿Cuál es la mejor EPS? ¿Cuál es la peor? ¿Qué servicios presta la una? ¿Cuál es su cobertura? ¿En qué regiones opera? Etcétera. Y si hubiera estado acá el superintendente de Industria y Comercio, seguramente les diría algo muy importante y creciente sobre cómo los derechos del consumidor, aquí del paciente, también han venido incrementándose. De manera tal que ustedes están, como a veces decimos los abogados, para ciertas artes y oficios en una actividad eventualmente peligrosa. Digo peligrosa por el número de lineamientos, regulaciones, y porque aquí lo regula el Estado, lo regula la jurisprudencia y lo regula pues también las superintendencias que cumplen ese rol. Pero la Corte, tratando de acelerar y frenar, también entonces dice, claro, el paciente tiene un derecho de acceso al servicio, ¿cierto? Pero también le limito cuándo se puede calificar ese elemento específico como una necesidad. Y la primera noción es cuando sea indispensable, es decir, cuando efectivamente haya un compromiso frente a su integridad física, mental y todo lo que tenga que ver con una vida digna. Y también cuando no haya opción diferente para efectos de tomar ese determinado servicio. Y además de todo lo dicho, el paciente también tiene un derecho al diagnóstico. Y la Corte también receta qué es lo que se debe entender por ese derecho. Y dice así: exámenes para evaluar o determinar la situación de un paciente, establecer la afectación que él sufre y que en ningún momento esos exámenes previos se conviertan en una barrera de acceso. Perdóneme, si la Corte ha dicho que incluso ni siquiera el pago oportuno de los copagos puede generar una limitación al acceso del servicio de salud, con mucha mayor razón en el caso del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es obligatorio, pero nunca es impeditivo para el tratamiento del medicamento a aplicar. Pero además la Corte ha dicho que esos exámenes previos o posteriores deben ser también rápidos y completos. De manera tal que, y ahí vamos poniendo alguna jurisprudencia de esta presentación, pues queda en sus manos para que ustedes, si tienen algún tiempo libre y muchas ganas de dormir, se lean alguna de esta jurisprudencia muy ilustrativa sobre ese particular. Entonces observen, la Corte pues hace también las veces de autoridad médica. También se refiere a otro principio, otro derecho, el principio de integralidad del sistema. Y entonces dice que todas las entidades del sector tienen todas las obligaciones que antes señalamos. Luego, entonces, el tema se va complicando más. Y además la Corte le dice, metiéndose incluso, ya no en la piscina, sino hundiendo en la piscina a las autoridades o a quien presta servicios de salud, que deben evitar, para que exista un acceso pronto y efectivo a la salud, los trámites y procedimientos engorrosos, dilatorios, etcétera. ¿Pero quién los califica? Esa misma corporación judicial. Entonces, dice la Corte, claro, de lógica y de perogrullo es fundamental y se supone que una de las médulas óseas sea que existan trámites, pero esos trámites nunca pueden ser dilatorios y nunca pueden
ponerse en cabeza o en carga del paciente, ¿cierto? Luego, si la Corte llega a determinar que sí existe una barrera de acceso o, desde otro punto de vista, que una demora absolutamente irrazonable, pues existirá concesión en el caso de la tutela. Y la Corte entonces, y uno habla con magistrados, yo mismo pues he sido con juez de esa corporación y otras judiciales, y entonces a veces hablando con economistas, con ingenieros, con profesionales de otras profesiones le dicen, pero es que a ustedes los abogados no les importa los recursos, no les importa las finanzas, no les importa la sostenibilidad del sistema. Definitivamente no. Y les voy a decir por qué. Porque la Constitución, la que tuvimos en el 86, que era malísima, cuyo padre fue un señor que está acá muerto, el señor Núñez. Yo cada vez que vengo a Cartagena, además pues de venir a un evento tan importante como esto, paso por la iglesia del Cabrero, porque ahí es donde está enterrado Rafael Núñez, para asegurarme que siga muerto, porque el daño que le hizo al país con la Constitución del 86 fue inconmensurable, pero en esa Constitución y en la del 91 le impone al juzgador una sola función: fallar de conformidad a las normas. Y obviamente ahí lo que se privilegia es la interpretación sobre esa norma, no nada más. Y les voy a decir este otro dato también interesante. Cuando estudiábamos también Derecho hace años, varios, lo importante era saber el contenido de la ley. Pero nuestro derecho ya cambió. Ya hoy en día uno no necesita que la ley le dé la razón, necesita que la Corte Constitucional le dé la razón, que el Consejo de Estado le dé la razón. Si uno no encuentra 2 o 3 sentencias que le den la razón, no tiene caso. O sea, nuestro sistema jurídico mutó de manera casi imperceptible al sistema anglosajón, que es el sistema del precedente. Entonces, de ahí la importancia de ir citando estas diferentes jurisprudencias. Entonces, la Corte, ampliando también, dice, claro que yo puedo autorizar que se aplique el POS, y puedo extenderlo con unos requisitos fundamentales: que el tratamiento o procedimiento sea prescrito por el médico tratante, que no exista medicamento, procedimiento o tratamiento análogo, que el paciente no tenga capacidad económica y que la ausencia de dichos medicamentos, de dicho tratamiento, ponga en riesgo la autoridad del paciente. Pero ¿quién califica esos 4 caso a caso? La Corte Constitucional, es decir, el juzgador o el evaluador de quién cumple o no el sector no es la Superintendencia de Salud, no es el Ministerio de Salud antes de la Protección Social, no es ninguna otra cosa distinta que la Corte Constitucional. Entonces, frente a ese panorama cierto complejo de inflación además legislativa, tenemos 2 elementos: o hacemos que los magistrados tengan formación económica, que por mucho que no nos gusten los números puede ser un elemento importante, ¿cierto? O expedimos normas, como por ejemplo se expidió para el tema cuando el Estado es demandado y pierde, que el Estado no tenga que pagar la cuantía a la cual esa determinada sentencia lo obliga, por el denominado incidente de sostenibilidad fiscal. Entonces podemos pensar en una figura así para el tema de la salud. Después de pasar por el tema de derechos, la Corte entonces ha calificado ciertos principios, los cuales a uno le pueden parecer lógicos porque emergen de la misma ley, pero eso lo ha hecho vía jurisprudencial. ¿El servicio debe ser universal? Pues claro, tiene que generar acceso a todas las personas. Tiene que existir también, como segundo ítem, un manejo adecuado de recursos. Pero ¿cómo puede haber un manejo adecuado de recursos cuando pueden existir boquetes financieros por esta vía jurisprudencial? Tercero, claro, los servicios tienen que ser de calidad integral, continua, permanente. Y cuarto, el servicio tiene que ser integral, es decir, un acompañamiento médico en el cual se conlleve el tratamiento específico en materia médica con los medicamentos que esa específica persona requiera. Ahora, para preocuparlos un poco más y que el almuerzo no sea tan placentero, ya que yo no podré acompañarlos como quisiera, ¿cuándo la Corte Constitucional ha protegido el derecho a la salud como derecho fundamental? Y es un universo
aún todavía mucho más amplio, porque la Corte ha dicho que toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios médicos contemplados dentro del POS, pero claro, también ha dicho, así no esté dentro del POS, usted tiene, entidad prestadora de salud, la obligación de prestarlo si no vulnera ese derecho fundamental. Pero además, ojo, otra cosa muy importante, no es solo cuando exista una vulneración, es decir, cuando ya ese derecho fundamental esté afectado, también cuando exista una amenaza, es decir, la potencialidad de que ese derecho sea vulnerado también puede generar cobertura constitucional. Entonces, la jurisprudencia, que claro que ha sido rica, yo no le quito ni me ha faltado desde el punto de vista humano, en este tema y en todos los demás, la importancia que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido. Sería uno por lo menos un mentecato y un insensato hacerlo así. Pero cosa distinta ella a que eso no genere una preocupación, porque la Corte ha sido supremamente generosa en la concesión del derecho médico, muy generosa. Incluso, pues, no voy a hablar de un tema del que ustedes saben y yo no sé, pero la Corte Constitucional vía tutela ha autorizado procedimientos quirúrgicos estéticos. Yo me pregunto, pues claro, si una persona tiene una deformidad en la mano, pues diríamos, le parece uno sensato, pero si la persona tiene una deformidad en la nariz, no que sea Juan Lozano, sino que si la persona tiene una deformidad en la nariz y eso le genera, pues, victimización, matoneo, pues ¿será que nuestro sistema de salud debe concurrir con ese acto de embellecimiento de él o de cualquier otra persona? Pues sin lugar a dudas, no. Entonces, si los recursos del sistema de seguridad social son limitados y escasos, debe tener una relevancia el criterio de prevalencia de lo prioritario. Eso me parece apenas lógico. La jurisprudencia debe acompasarse con ese escenario financiero. Y lo que desafortunadamente pasa es que la tutela no mide la capacidad del sistema para sufragar ni medicamentos, ni tratamientos, ni procedimientos, ni insumos. Por eso es larga. Entonces, eso termina siendo un factor, como tercera conclusión, que específicamente desequilibra el sistema. Y cuando digo desequilibra el sistema, desequilibra financieramente el sistema. Y la pregunta es, si esas cargas en lo que viene la jurisprudencia siguen aumentando, ¿dónde va a quedar esa cobertura universal del servicio de salud para quien realmente lo necesite? Vuelvo y repito, la jurisprudencia a veces, claro que ha sido útil en afincar derechos fundamentales sobre ese particular cuando a veces hay una mala prestación del servicio, hay una negación del servicio, pero también no puede hacerse de manera desconsiderada con unas realidades. Entonces, las dos últimas reflexiones que surgen es que ciertamente esa jurisprudencia constitucional hasta la fecha ni siquiera, por ejemplo, tiene en cuenta la valoración de la unidad de pago por capitación de la UPC para efectos de imponer esas nuevas obligaciones. Y esta mañana nos decían, si es que la UPC ha crecido en los últimos años de manera generosa en más de un 6%, perfecto. Pero cuando existe esa gula, desde el punto de vista gula jurisprudencial, pues no hay incremento que alcance a cubrir una valoración efectiva sobre ese particular. Entonces vamos a tener que añadirle a la UPC, que como ustedes bien saben es la prima por la prestación del servicio que reciben las CPS, un factor adicional que ya no solamente será el perfil epidemiológico, los riesgos, sino también la jurisprudencia de la H Corte Constitucional y la H es de honorable. Muchas gracias.